Vamos a retomar nuestros estudios en el maravilloso tema del reino de Dios. Cuando comenzamos nuestros estudios acerca del reino de Dios, comenzamos con una frase que yo creo ahora tiene más sentido para ustedes, y a medida que vayamos avanzando va a cobrar aún más sentido para ustedes y les va a permitir aprovechar muchísimo más este tema del reino de Dios. Comenzábamos las anteriores presentaciones diciendo que la Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. La Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Normalmente, durante todo el tiempo en que hemos estudiado la Biblia en nuestra vida cristiana, hemos estado aprendiendo cosas de la Biblia muy importantes. Estudiamos, por ejemplo, el relato del Génesis y estudiamos lo que allí nos cuenta Dios acerca de los orígenes. Luego pasamos y estudiamos la vida de Abraham y entendemos muchas cosas hermosas sobre la vida de este importante patriarca. Luego vemos la difícil y impresionante historia del pueblo de Israel y también decimos aquí hay mucho que aprender. Y luego pasamos a la historia de la iglesia y aprendemos del Señor Jesucristo, de sus enseñanzas y todo lo que nos enseña el Nuevo Testamento y decimos la Biblia es maravillosa. Pero normalmente en todos nuestros estudios, cuando hemos leído toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no nos hemos dado cuenta hasta hoy, hasta estos estudios del reino de Dios, que desde el principio hasta el fin el Señor nos ha estado hablando de una sola cosa, del reino de Dios. El reino de Dios es el tema unificador, es el tema que corre a lo largo de toda la Escritura, desde el principio de la creación hasta el último capítulo de Apocalipsis, el tema que unifica y recorre toda la Escritura, el tema que le da unidad y sentido lógico y coherente, es el tema del reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, Él viene a causa del reino de Dios. Y toda su enseñanza gira en torno al reino de Dios. La enseñanza central de Cristo y de sus apóstoles es el tema del reino de Dios. El final de la historia es la venida del reino de Dios. Y nuestra estadía, nuestra presencia, nuestra comunión eterna con Dios por toda la eternidad será la comunión eterna del pueblo del reino de Dios, en el reino de Dios con el Rey. El reino de Dios es todo en la Escritura, es el gran tema de la Escritura. Yo personalmente no me había dado cuenta hasta que recientemente me tocó estudiar este tema por razones providenciales y por eso quedé capturado, quedé apresado, quedé apasionado por este tema y por eso he querido traerlo a ustedes y compartirlo con ustedes. Y espero que cuando digo que la Biblia es el libro de la venida del reino de Dios, sus mentes ya estén abiertas a este maravilloso tema y lo anhelen y lo deseen y quieran aprender muchos más detalles sobre esto. Para darles a ustedes una introducción en el tema del reino de Dios, en la primera presentación lo que hablamos fue unos conceptos generales y pudimos ver que hay una diferencia entre lo que es reino y reinado. El reino es algo presencial, reinado es un dominio o una esfera en un área determinada donde Dios domina sin que su trono esté presente en ese momento. Luego vimos que el reino de Dios tiene fases en el tiempo. El reino de Dios es eterno, Dios siempre ha sido rey. El reino de Dios ha venido ya a la tierra y el reino de Dios está por venir. Eso lo vimos en nuestra primera presentación. El reino eterno, el reino presente, el reino por venir. El ya y el todavía no del reino. Eso fue nuestra primera conferencia introductoria. Luego dijimos que para poder comprender el tema del reino de Dios debíamos estudiar el reino de Dios en las distintas etapas de la historia bíblica y que la historia bíblica se divide en 3 etapas. La primera etapa es la historia primitiva, que es de Génesis 1 a Génesis 11, es desde Adán hasta la Torre de Babel. Esa es la historia primitiva. Luego viene una segunda etapa que es la historia de Israel, que comienza con Abraham en Génesis 12 y termina en Malaquías 4, cuando Dios rechaza a Israel y hay un periodo intertestamentario. Y luego viene la tercera etapa que es la historia de la iglesia, que comienza con Mateo 1 y termina en Apocalipsis 22. Este es el panorama general del reino de Dios. Y dijimos que para poder comprender el reino de Dios, la enseñanza bíblica nos permite estructurar en nuestras mentes el tema del reino de Dios, dándonos 3 variables
tres variables, es decir, tres puntos claves que configuran en nuestra mente este maravilloso tema. Y esos tres puntos son sencillos y fáciles de recordar. El reino tiene que tener un lugar. Para que sea un reino tiene que haber un lugar, un sector geográfico donde el rey convive con sus súbditos. Entonces lo primero que tenemos que aprender del reino de Dios es el lugar del reino. Lo segundo, el reino tiene que tener un pueblo. Para que sea un reino tienen que haber súbditos y rey. Y en tercer lugar, el reino de Dios, como es algo que está estableciéndose desde el principio de la creación, tiene que tener un progreso. Entonces hemos dicho que para poder entender la historia del reino, debemos entender, considerar, estudiar las tres variables en cada etapa: lugar, pueblo y progreso. Entonces lo que hemos comenzado a hacer es tomar la etapa de la historia primitiva y estudiar lugar del reino, pueblo del reino y progreso del reino. Luego tomamos la historia de Israel y estudiamos lo mismo: lugar, pueblo y progreso. Y luego iremos a la historia de la iglesia, al Nuevo Testamento, y veremos lo mismo: lugar, pueblo y progreso. En el segundo mensaje tomamos el reino de Dios en la historia primitiva y comenzamos con el lugar del reino de Dios en la historia primitiva. Ustedes recuerdan que en los capítulos 1 y 2 del Génesis no se ve muy claro el tema del reino de Dios, porque hay una barrera cultural y hay muchos años entre nosotros y ese tiempo. Y entonces tomamos cuidado con Génesis 1 y 2 y podemos ver detalles exegéticos que nos mostraban que efectivamente Génesis 1 y 2 es el comienzo del reino de Dios en el mundo, y que Adán era un rey, y que el lugar del pueblo de Dios era Edén, y el progreso del reino de Dios consistía en que las imágenes de Dios, Adán y sus hijos, debían extender la belleza del Edén hasta todo el mundo, hasta conquistar a todo el mundo, y ese era el progreso del reino. Pero que Adán tenía una prueba de obediencia ante el gran rey, y que Adán fracasó, y entonces el reino de Dios fue trasladado de la familia de Adán a la familia de Noé. Y los hijos de Noé debían poblar la tierra y llevar la belleza a todo el reino, a todo el mundo. Debía poblarse el mundo con imágenes de Dios renovadas. Pero Noé ya estaba afectado por el pecado, y esas imágenes fracasaron. Esas imágenes de Dios fracasaron. Noé fracasó. Hubo una gran crisis en la Torre de Babel. En la Torre de Babel los hijos de Noé no querían llenar la tierra, y Dios dijo: o la llenan o la llenan. Y ahí los confundió sus lenguas en la Torre de Babel, y los obligó a crear un mundo diferente, un mundo de naciones, un mundo de familias lingüísticas. Y ahí terminamos. Estuvimos mirando ya el reino de Dios en la etapa primitiva, y ahora pasamos a la historia de Israel. Y cuando pasamos a la historia de Israel nos topamos con un personaje clave que es Abraham. Y hoy vamos a comenzar entonces a ver el reino de Dios en la historia de Israel, comenzando con el patriarca fundador de la nación hebrea, que es Abraham. Y el reino de Dios entonces va a ser trasladado de la familia de Noé, o de los descendientes de Noé, a la familia de Abraham y luego a la nación de Israel. Cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra, el reino de Dios está en la nación de Israel. Vayan conmigo a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer su versículo 43. Mateo 21, 43. Y vamos a ver cómo en este texto claramente se nos dice que el reino de Dios está en la nación hebrea, y va a ser quitado de la nación hebrea y va a ser dado a otro grupo de personas que sí rendirán los frutos esperados de él. Mateo capítulo 21, versículo 43. Lo que intento probar con este texto es que el reino de Dios pasa de la historia primitiva de los descendientes de Noé a la familia de Abraham y posteriormente a la nación hebrea, y que cuando Cristo llega a la tierra, el reino de Dios está en la nación de Israel. Mateo 21, 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Jesús le está hablando a los líderes judíos, a quienes llama labradores malvados. Dice: el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, ¿dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está en Israel.
y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces la nación de Israel es descrita aquí como unos labradores malvados que no dieron los frutos del reino. Entonces el reino va a ser quitado de ellos y dado a una gente que sí dará los frutos de él. ¿Quién es esa gente? Por supuesto es la iglesia. Entonces lo primero que quiero que veamos en este día es esa transición. Hay un paso entre el reino de Dios en la familia de Noé, pasa ahora a la nación de Israel. Pero la nación de Israel comienza con una familia que es la familia de Abraham. Entonces hoy debemos estudiar el comienzo de ese reino de Dios, cómo se traslada ese reino de Dios a la nación de Israel y cómo fue su comienzo en el período más amplio de la historia bíblica, que es la historia de Israel. Y para estudiar este período del reino de Dios, esta etapa del reino de Dios, debemos dividirlo porque es el período más largo de la historia del reino. En la historia de la nación hebrea encontramos 4 períodos muy claros. No los vamos a estudiar exhaustivamente porque el propósito de nuestro tema no es ser exhaustivo, sino motivacional, llevarlos a ustedes a comprender el reino de Dios, a amar el reino de Dios y a entregar sus vidas por el reino de Dios. Así que lo más importante es que lo conozcan, lo entiendan y lo amen. Y las etapas van a ser descritas no de una manera exhaustiva, sino de una manera motivacional. El reino de Dios en la historia de Israel se divide en 4 etapas. La primera etapa es la etapa patriarcal, es decir, la época de los patriarcas de la nación, es decir, Abraham, Isaac, Jacob y José. Esa es la época patriarcal de la historia de Israel. De la etapa patriarcal, el reino de Dios pasa a el éxodo. De la época patriarcal pasamos al éxodo. Esa es la segunda etapa del reino en la historia de Israel, el éxodo bajo el liderazgo de Moisés. La tercera etapa es la conquista, es decir, cuando ellos entran a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Y la cuarta etapa es imperio, la etapa de imperio o monarquía, o la monarquía. Entonces son 4 etapas. Primero, la etapa patriarcal. Segundo, la etapa del éxodo. Tercero, la etapa de conquista. Y 4, la monarquía o la etapa de imperio. Básicamente con 2 reyes que son los reyes que verdaderamente Dios coloca como reyes para avanzar su reino, que son David y Salomón. Entonces, para ver el avance del reino de Dios, ustedes o debemos nosotros todos entender estas 4 etapas. Podríamos estudiarlas más exhaustivamente, pero eso sería materia de un seminario o un estudio bíblico profundo de historia de Israel. Pero ahora no vamos a hacer eso, sino que estos temas son motivacionales. Y lo que vamos a hacer es tomar un poquitico de la época patriarcal, un poquitico de la época del éxodo, un poquitico de conquista, un poquitico de imperio, y todo lo vamos a conjugar en un mensaje motivacional que nos va a llevar a apreciar que ese es el reino de Dios. Ustedes cuando leyeron la historia de Israel, la gran mayoría de ustedes han leído el Antiguo Testamento. Y todos ustedes han leído la vida de Abraham. Y cuando ustedes leen la vida de Abraham, sin duda quedan cautivados con el sacrificio que él hizo de su hijo Isaac. Pero ustedes no se decían para sí mismos, aquí estoy leyendo un evento muy importante del reino de Dios. Y cuando ustedes han leído y estudiado la historia de Israel, se han maravillado de la forma como Dios trató con esa nación y se han entristecido por lo que esa nación hizo, pero no han estado pensando al leer la Biblia que están leyendo acerca del reino de Dios. Y el propósito mío con estos mensajes es eso, llenarlos a ustedes de esa percepción de que al leer la historia de Israel estamos leyendo la historia del reino de Dios. De hecho, como leímos en el texto hace un momento, cuando Cristo viene a la tierra, el reino de Dios está en esa nación. Va a ser quitado de esa nación y va a ser dado a otro grupo de personas. Entonces, es una nueva perspectiva de la Biblia para ustedes. Es la más vieja, pero no la habíamos visto en su correcta dimensión. Y entre estas 4 etapas, la etapa patriarcal, la etapa de éxodo, la etapa de conquista y la etapa de monarquía, en medio de esas 4 etapas, la historia de Israel se desenvuelve dentro de periodos de decadencias. Hay muchas decadencias, el pueblo experimenta muchas decadencias que llevan al repudio final de Dios de esa nación. Dios los repudia a ellos por sus múltiples decadencias y su abandono de la ley, su abandono de Jehová. Dios los repudia y ahí traslada su reino de Israel
a la iglesia, y ahora nosotros somos el reino de Dios. Nosotros tenemos el reino de Dios, el reino de Dios está entre nosotros. Y entonces ahora, al tomar la historia del reino en la nación hebrea, tenemos que comenzar buscando en la primera etapa, que es la etapa patriarcal, las mismas tres variables. Debemos estar buscando siempre cuál es el lugar del reino, cuál es el pueblo del reino y cuál es el progreso del reino en cada etapa. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a concentrarnos en la etapa patriarcal, vamos a concentrarnos en la vida de Abraham y vamos a establecer cuál fue el lugar del reino, el pueblo del reino y el progreso del reino en esta época de la historia del reino de Dios. Entonces, regresemos un poquito a la historia primitiva y vemos cómo termina la etapa de la historia primitiva con un mundo diferente. Cuando sucede el evento de la Torre de Babel, el mundo es diferente. Antes Dios trataba con la humanidad como un solo bloque, con Noé y su familia como un solo bloque. Pero con la confusión en la Torre de Babel, el mundo cambia. Y el mundo ya no es una sola familia, sino son familias lingüísticas. Y el mundo está lleno de familias lingüísticas que conforman naciones. Y en medio de esas naciones hay un hombre descendiente de Sem. Es importante recordar que el reino de Dios, en el reino de Dios, los linajes son muy importantes. Y solo hay un linaje escogido. Y el linaje escogido va por Adán, va por Noé y va por Sem. Así que el reino ha de ser trasladado de una etapa a otra, pero siempre debe estar en el linaje escogido. Entonces, del linaje de Sem, que es el hijo de Noé escogido, hay un hombre, un hijo de Noé, un descendiente de Noé, un descendiente de Sem, que ha sido dispersado en esas naciones, ha sido dispersado y ha ido a vivir a un lugar llamado Ur, al sur de Mesopotamia. Y ese hombre es un pagano. Ese hombre que es descendiente de Sem ha perdido el conocimiento del reino de Dios y está viviendo como pagano en el sur de Mesopotamia. Y ese hombre se llama Abraham. Entonces Dios, que ha rechazado, que ha eliminado a todos esos otros descendientes de Noé y se ha concentrado solo en el descendiente de Noé que él ha escogido, que es Abraham, llama a Abraham, que es un pagano viviendo en el sur de Mesopotamia, y lo llama para que salga del lugar donde ha vivido y vaya a un lugar que él le mostrará. Y él continúa entonces su plan, el plan de establecer su reino, con ese pagano que adoraba ídolos al otro lado del río Jordán. Si ustedes ven Josué, capítulo 24, del 2 al 3, ustedes se van a dar cuenta cómo allí se menciona que Abraham era un hombre pagano que adoraba ídolos al otro lado del río Jordán, y Dios lo escogió para que saliera de su tierra y fuera a la tierra que Dios le habría de mostrar. Y ahí vemos entonces a Dios haciendo el cambio en el reino de Dios de una etapa a otra. Está pasando de la etapa de la historia primitiva a la etapa de la historia de Israel y tomando el patriarca de la nación hebrea y llevándolo al lugar donde él iba a establecer de nuevo su reino. Y aquí vemos la gracia soberana de Dios, que escoge a este pagano y lo lleva a otro lugar para establecer allí su reino. Y esta etapa del reino de Dios, la etapa patriarcal con Abraham, se caracteriza básicamente por las promesas. Esta es una etapa en la cual lo más importante son las promesas. De hecho, Abraham no vio nada de lo que se le prometió, pero él es el fundamento de esta nueva etapa del reino y juega un papel muy importante en el resto del reino. Y por eso a esta etapa de la vida de Abraham se le llama la etapa de las promesas del reino. Entonces vamos a ver cómo Dios trata con este pagano, lo transforma, lo renueva, lo convierte en una imagen renovada de él y lo establece como el nuevo punto de partida para la siguiente etapa en la historia del reino. Vayamos a Génesis capítulo 12 y vamos a leer los primeros 3 versículos y ahí tendremos todo el material necesario para entender esta nueva etapa del reino a la cual nos estamos dirigiendo, que es el reino de Dios en la historia de Israel. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3.
dice la palabra de Dios en Génesis 12, del 1 al 3. Espero que hayan seguido el orden cronológico y el resumen de lo que hemos estado diciendo y entiendan pues que estamos ahora en una nueva etapa, que Dios ha escogido a un hombre, a un pagano, lo ha renovado, lo ha convertido en una imagen suya y ahora le da algunas promesas para que él sea un pilar fundamental en el avance de su reino. Veamos entonces qué le dice Dios a Abraham, Génesis 12, 1 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En este texto nosotros vemos las promesas que Dios hace a Abraham en esta nueva etapa del reino. ¿Y cuáles son las tres cosas que Dios le promete a Abraham? Si ustedes lo miran con cuidado, son las mismas tres cosas que hemos estado tratando en la etapa anterior del reino. ¿Qué es lo que le promete Dios a Abraham? En primer lugar, le promete un lugar para el reino. Le promete un lugar para el reino. Vean conmigo el verso 1 de nuevo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Entonces Dios le promete a Abraham una tierra, es decir, un lugar para el reino. Pero en segundo lugar, Dios le promete a Abraham un pueblo para el reino, una nación. Vean conmigo el versículo 2, dice: y haré de ti una nación grande. En esa tierra a donde Abraham será trasladado, ahí crecerá, o en otra parte, pero allí vivirá y morará, una gran nación, y esa nación es el pueblo del reino. Y en tercer lugar, ¿qué le promete Dios a Abraham? Le promete progreso para ese reino. Vean el verso 3 conmigo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y ahora noten: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Recuerden que el mundo ahora está constituido por familias lingüísticas. Abraham sería bendición para todas esas familias lingüísticas. Es decir, que el reino se iba a extender hacia todas las familias de la tierra. Y ahí tenemos claramente y bien definido de una manera sencilla el esquema de nuestro mensaje en el día de hoy. ¿Cuáles son los puntos fundamentales del reino de Dios en la fase patriarcal de la historia de Israel? Son tres: que Dios le promete a Abraham un lugar para el reino; segundo, que Dios le promete a Abraham un pueblo para el reino; y tercero, que Dios le promete a Abraham un progreso para el reino. Y eso será lo que veremos en el mensaje, esa será la estructura del mensaje. Luego que veamos este periodo patriarcal, pasaremos entonces de una manera condensada a ver los siguientes periodos: éxodo, conquista y monarquía. Pero veamos entonces ahora las promesas de Dios a Abraham. Las promesas de Dios a Abraham y el cambio que Dios hace, sacando el reino de Dios de la época primitiva y pasándolo ahora a la historia de Israel en este periodo inicial. Lo primero que vamos a analizar entonces es la promesa de Dios a Abraham de un lugar para el reino. Entonces, veamos el lugar para el reino en la historia de Israel. Y lo primero que vemos entonces es que el lugar para ese reino es la tierra de Canaán. La tierra de Canaán. La tierra de Canaán es el lugar que Dios ha escogido para el reino. Vean conmigo Génesis 12, 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos de Lot su hermano, Abraham su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces, ¿cuál es el lugar escogido para el reino? Es la tierra de Canaán. Entonces aquí nos tenemos que preguntar algo. ¿Cuál fue el lugar del reino en el periodo anterior?
El lugar del reino en el periodo anterior fue el jardín del Edén, el lugar central del reino, de donde se debía extender el reino era el jardín de Edén. Ahora Dios cambia en esta etapa, cambia de la historia primitiva a la historia de Israel, y lo primero que hace es definir el lugar. Entonces nos podemos preguntar dónde quedaba el Edén para que podamos entender la correlación entre una etapa y la otra. Muchos estudiosos de la palabra de Dios creen que el Edén quedaba en Mesopotamia. Mesopotamia significa tierra entre dos ríos, lugar entre dos ríos. Y hay muchas personas, muchos teólogos y estudiosos, arqueólogos, que creen que el Edén quedaba en Mesopotamia, particularmente donde vivía Abraham. Abraham vivía en Ur, que es al sur de Mesopotamia. Entonces muchos teólogos y estudiosos y arqueólogos creen que Dios cambió el lugar del reino. Es decir, que si el jardín de Edén quedaba en Mesopotamia y Dios le dice a Abraham que salga de Mesopotamia y vaya para Canaán, entonces dicen que Dios cambió el lugar del reino y que el lugar del reino ahora es Canaán. Pero hay buena evidencia bíblica, hay muchos teólogos y arqueólogos, y hay incluso evidencia en el interior de la Escritura, que muestran que el análisis de los detalles geográficos no es tan claro. El análisis de la geografía bíblica no es tan fácil. Y es probable que el jardín de Edén no haya quedado en Mesopotamia. Es probable que el jardín de Edén haya quedado en Canaán. Y lo que Dios hace no es cambiar el lugar del reino, sino llamar a Abraham para que regrese al lugar original donde estaba el reino. Entonces, muchos dicen que cuando Dios llama a Abraham, cambia el lugar del reino de Mesopotamia, donde quedaba Edén, supuestamente según ellos, a Canaán. Pero hay otros que piensan que Dios no está cambiando el lugar del reino, sino que todo lo contrario, Dios está trayendo a Abraham desde un lugar lejano al reino, al lugar del reino que es Canaán. Y hay una buena prueba en la Escritura que favorece este punto de vista, y es que Dios no está cambiando el lugar del reino, sino que por lo contrario, está llamando a Abraham para que regrese al lugar del reino. Vean conmigo Génesis capítulo 13, versículo 10. Génesis capítulo 13, versículo 10. Dice la palabra de Dios: y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Este es el problema que tuvieron Abraham y Lot por los ganados, y están separándose, y Abraham le dice a Lot: escoja el territorio que quiera. Entonces Lot se para y mira la llanura del Jordán, y escoge la llanura del Jordán. Pero Moisés, que está escribiendo el libro bajo inspiración de Dios, dice que lo que vio Lot era como el huerto de Jehová. Entonces la pregunta es: ¿será que Lot conoció el huerto de Jehová? La respuesta obvia es no. Lot no conoció el huerto de Jehová. Este comentario de que dice que era como el huerto de Jehová no es algo que dijo Lot, porque Lot no conoció el huerto de Jehová. Es algo que Moisés añade bajo inspiración. Y lo que está diciendo Moisés allí es que lo que vio Lot era semejante al huerto de Jehová. ¿Y qué es el huerto de Jehová? El jardín de Edén. Entonces es muy probable que esta señal que está colocando aquí Moisés, una señal en el interior de la Escritura, sea para confirmar que Dios no cambió el lugar del reino de Mesopotamia a Canaán, sino que Dios le está pidiendo a Abraham simplemente que regrese al lugar original donde él trató con Adán. El lugar del reino probablemente era Canaán. Entonces, ese es el primer detalle que tenemos que ver cuando observamos el lugar del reino en la época patriarcal, que es muy probable que Dios no haya cambiado el lugar del reino, sino que simplemente está llamando a Abraham a que regrese al lugar donde él comenzó su trato con el hombre. Pero el segundo elemento importante, el segundo detalle importante es que Abraham era consciente que el lugar del reino no era solamente Canaán. Canaán iba a ser el centro del reino. Canaán era el territorio que iba a ser el centro del reino. Y más adelante la capital de Canaán iba a ser Jerusalén. Jerusalén iba a ser el centro del reino.
Pero Abraham estaba consciente que el lugar del reino era toda la tierra. Es decir, ¿qué le había dicho Dios a Adán? Extiéndase, multiplíquese y fructifique. Y lo que vimos es que él debía llevar la belleza del jardín a toda la tierra. Abraham también estaba consciente de eso. Vean Romanos capítulo 4, versículo 13, que lo leímos durante el culto. Romanos capítulo 4, versículo 13. Al ver estos detalles con respecto al lugar del reino en medio del tema de las promesas de Dios a Abraham, vemos entonces que sí hay unidad, que el tema del reino de Dios sí continúa, que Abraham tiene una conexión especial con Adán, que el lugar del reino de Dios tiene conexión con el paraíso, que el tema del reino de Dios avanza. Miren Romanos 4:13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de Canaán. ¿Dice ahí heredero de Canaán? No, heredero del mundo. Sin embargo, ¿qué leímos ahora en Génesis 2? Que esta tierra, la tierra de Canaán, sería la tierra que Dios le daría a Abraham. No leímos los pasajes completos, pero en otros pasajes dice, esta es la tierra que yo te daré a ti y a tu descendencia. A Abraham se le dijo que él heredaría Canaán. Sin embargo, él estaba consciente de que su herencia no era solamente Canaán. Y en Hebreos 11 lo dice claramente, Abraham estaba consciente de que su herencia era el mundo entero. Por eso vemos que hay avance en el reino. Al pasar de Adán a Abraham, el reino pasa de una etapa a la siguiente. Pero la tierra es la misma y el propósito con la tierra es el mismo. El propósito es hacer del mundo entero el lugar del reino de Dios. Y eso es lo que debemos ver nosotros en este pasaje. Abraham murió sin ver la promesa del reino cumplida. Abraham murió sin ver ninguna de sus promesas cumplidas. Lo único que Abraham poseyó de la tierra de Canaán fue un sepulcro que compró para enterrar a su esposa y a enterrar el resto de su familia. Entonces aquí en el lugar del reino podemos ver claramente cómo el lugar del reino continúa siendo clave en este tema. Cómo el lugar del reino es Canaán, probablemente es el mismo lugar donde estaba Edén, o la confirmación de este lugar, y cómo la enseñanza de Dios a Abraham le da a entender que no solamente iba a heredar esa tierra, sino que iba a ser heredero del mundo. Y por eso Abraham también era un hombre del reino. Abraham también pensaba en función del reino. Él sabía que Dios iba a ser rey de todo el mundo, y no solamente de Canaán. Entonces, esto es lo que vemos en la etapa patriarcal de la historia de Israel con respecto al lugar del reino. Ahora pasemos al pueblo del reino. Ahora tenemos que analizar cómo se produce el cambio de, ya no solamente de lugar, sino de pueblo del reino. Y regresamos a Génesis capítulo 12 y podemos ver ahora el nuevo pueblo del reino. El pueblo del reino inicial fue Adán y su familia. El siguiente pueblo del reino fue Noé y su familia. Pero ahora el pueblo del reino es diferente, es Abraham y su familia que se convierten en una nación. Entonces Dios cambia su trato con el hombre. Primero trata con la humanidad como un solo bloque, los descendientes de Noé. Pero ahora trata con una nación en medio de muchas naciones. Entonces vemos en Génesis capítulo 12, versículo 2, el pueblo del reino, la promesa del pueblo del reino. Dice, y haré de ti una nación grande, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí está el pueblo del reino. El pueblo del reino es Abraham y su familia directa, que se convierten en una nación grande. Ese es el pueblo del reino. Vean conmigo capítulo 13, versículo 16. Capítulo 13, versículo 16, este es el pueblo del reino en la época patriarcal de Israel. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y vean conmigo capítulo 15, versículos 5 y 6.
dos figuras. La primera figura es el polvo de la tierra y ahora son las estrellas del cielo, dice. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces el pueblo del reino ahora consiste en imágenes de Dios renovadas, comenzando por Abraham. Abraham, hermanos, ocupa el lugar de Adán. Abraham ocupa el lugar de Adán. Y el pueblo del reino primero son tres personas, él, su esposa y su sobrino, pero luego su familia y luego la nación que da lugar, la cual viene de su familia, se constituyen en el pueblo del reino. Ahora, no un pequeño grupo, sino una gran multitud, una nación enorme. Y como veíamos en las etapas anteriores, estas personas que son ahora el pueblo del reino, una multitud, tiene unas cualidades muy especiales. Ustedes veían que cuando hablábamos de Adán, decíamos que Adán era un rey. Adán era un rey, un virrey, un gobernante, un regente, en un reino que era el paraíso. Bueno, Abraham es exactamente igual a él. Y ustedes pueden estudiar en el resto del relato de la vida de Abraham los calificativos que Dios le da a Abraham y pueden darse cuenta de que Abraham toma el lugar de Adán. Abraham es un príncipe de Dios y su esposa es su princesa. De hecho, la palabra Sarai significa princesa. Abraham es un rey que pelea contra otros reyes y los derrota. Abraham es un rey que hace pacto con el gran rey. De Abraham se dice que él es amigo de Dios. Noten la altísima dignidad que tiene este hombre. Abraham es un sacerdote de Dios que ofrece sacrificios por su familia para honrar y alabar a Dios, al igual que Adán. Abraham es un profeta de Dios. En capítulo 20, versículo 7, dice que Abraham es un profeta de Dios. Él le dice a Abimelech, le dice que Abraham orará por ti porque él es profeta, le dice el Señor al rey Abimelech. Abraham es un profeta de Dios y dice la Escritura que los hijos de Abraham serán reyes. Vean conmigo 17:6, Génesis 17:6. Entonces vean la altísima dignidad que tiene ahora este hombre escogido por Dios que recibe el cambio del reino. El reino es cambiado hacia él y él ocupa el lugar de Adán. Génesis 17:6 dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. No hay duda entonces de que Abraham es el líder del nuevo pueblo y su descendencia, su linaje, son como él o deben ser como él, imágenes renovadas de Dios. Pero al llegar a la vida de Abraham, el reino de Dios presenta un misterio, algo que es un misterio, algo que es el punto de giro. Esto es clave en el desarrollo de la historia del reino y del resto de la Biblia. Abraham es un personaje súper importante porque Dios hace con él algo misterioso, y es que Dios hace que de Abraham vengan dos linajes. De Abraham van a venir dos linajes, uno que es su linaje natural, su linaje según la carne, y otro que es su linaje según la fe. Entonces, en la historia del reino, desde la vida de Abraham, hay una división, y esa división produce dos grupos de personas, ambos descendientes de Abraham. Unos son descendientes de Abraham según la carne, y otros son descendientes de Abraham según la fe. Y los descendientes según la carne van a constituir la nación terrenal, que es la nación de Israel, donde va a estar el reino de Dios durante toda esa etapa. Pero hay otra descendencia de Abraham que es la nación celestial, la nación eterna, que son los herederos verdaderos del mundo, los herederos verdaderos de Canaán, los herederos que son verdaderos hijos del reino, los que van a recibir el mundo entero por herencia, y son los que son creyentes como Abraham. Los que son simplemente hijos de Abraham son la nación temporal o terrenal que tiene el reino de Dios durante el periodo más largo. Pero los que son de la fe de Abraham son los descendientes verdaderos de Dios,
los que verdaderamente heredarán el reino y los que verdaderamente recibirán las promesas que se le hicieron a Abraham. Veamos de nuevo Romanos capítulo 4 y veamos cómo este punto clave en la vida de Abraham debemos tenerlo muy presente, muy claro en nuestro conocimiento de la palabra de Dios para poder entender el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios en la vida de Abraham sufre un giro clave, y es que de Abraham vendrían dos simientes, una espiritual y otra por la carne, y solo la espiritual, que es de la fe, heredaría el lugar del reino, heredaría las promesas del reino, viviría para siempre con el Rey en el reino eterno de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 16, nos muestra esta clara verdad de los dos linajes de la descendencia de Abraham. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, para los hijos naturales de Abraham, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahí vemos claramente que hay dos descendencias en Abraham, la descendencia de la carne y la descendencia de la fe. Solo los que son descendientes de Abraham según la fe, ellos heredarán el reino, solo ellos. Los demás van a ser rechazados. Al final del periodo del reino llamado la historia de Israel, la descendencia humana, la descendencia natural de Abraham será rechazada porque ellos rechazarán al Mesías. Pero los de ellos que creyeron en el Mesías se juntarán con los gentiles que han de creer en el Mesías para todos ser hijos de Abraham por la fe y ser los verdaderos herederos del reino. Abraham, como Adán, tenía que ser probado. Entonces ya vimos que Abraham reemplaza a Adán. Y así como Adán fue probado, Abraham también tenía que ser probado. Y Abraham tuvo una prueba muy fuerte. La prueba consistía en esperar un largo periodo de tiempo hasta que naciera el hijo de la promesa. Al principio Abraham fracasó en su prueba y tuvo un hijo ilegítimo con una esclava. Pero más adelante Dios lo fortaleció en fe y le permitió pasar la prueba. E incluso le pidió que sacrificara a su hijo, y Abraham venció su prueba y pasó su prueba, convirtiéndose en el héroe más destacado de la fe. El héroe de la fe más destacado en la Biblia es Abraham. Abraham es el padre de la fe por excelencia y el héroe de la fe por excelencia. Por eso todos los que son de la fe de Abraham son los verdaderos hijos del reino, el verdadero pueblo del reino. Entonces, cuando vemos el pueblo del reino en la época patriarcal de la historia de Israel, tenemos que hacer esa distinción, que son solamente los que siguen la emblemática, distintiva y muy galardonada fe de Abraham, son el verdadero pueblo del reino. Durante un tiempo, los hijos de Israel, según la carne, los hijos de Abraham, según la carne, serán el pueblo del reino. Y ellos no entienden que necesitan la fe para ser verdaderos herederos. Y por eso cuando viene Juan el Bautista predicando, él les dice, no crean que por ser hijos de Abraham van a entrar al reino, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo que le está queriendo decir Juan el Bautista a esos judíos incrédulos es que solo los que son como Abraham por la fe son los verdaderos hijos del reino, los que van a entrar al reino. Entonces vemos como en el pueblo del reino, en la época patriarcal, hay este misterio clave de dos descendientes, de dos descendencias de Abraham, y la descendencia que heredará las promesas, y el reino en plenitud es solo la descendencia de la fe. Ya hemos visto entonces cómo cambia o cómo continúa más bien el lugar del reino en la historia de Israel en su época patriarcal. Y hemos visto cómo cambia el pueblo del reino. Ahora hay un pueblo diferente. En la nación de Israel como descendencia de la carne durante este periodo y la descendencia de la fe de Abraham durante este periodo. Y ahora viene la última parte de estas promesas, y es la promesa del progreso del reino. Dios le promete a Abraham progreso para el reino. Génesis capítulo 12, versículo 3, nos muestra ese progreso como ya lo habíamos mencionado hace un rato. Génesis 12, 3. Génesis 12:3 nos muestra el progreso del reino. El progreso consiste en que el reino de Dios alcanzaría
a todas las familias o naciones de la tierra. Dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pues como vimos hace un momento, Abraham sabía que él iba a ser heredero del mundo y que todas las naciones, todas las familias de la tierra serían de una u otra manera afectadas por las promesas que se le habían dado a él. Pero esa forma antigua en la historia de Israel de alcanzar todas las naciones de la tierra no se cumpliría por medio de Abraham, sino por medio de un rey davídico. Es decir, una vez Dios constituye a la nación de Israel, formándola a partir de la familia de Abraham, Dios escogería para la nación de Israel un rey davídico, es decir, un rey conforme a su corazón, un rey verdaderamente convertido, no un Saúl, sino un David. Saúl es el prototipo del rey falso y egoísta que no haría avanzar el reino, y por eso será desechado, sino un rey davídico, es decir, un rey conforme al corazón de Dios. Y esta bendición que llegará hasta las familias de la tierra consistiría en que la nación de Israel sería un gran imperio y su influencia alcanzaría hasta la última de las familias de la tierra. Ese era el plan de Dios en esta etapa. Sabemos que no se cumplió así porque Israel fracasó, el rey davídico fracasó, el imperio de Israel fracasó. Pero el plan de Dios era que con un rey davídico, un descendiente de Abraham, puesto como monarca de la nación de Israel, Dios llevaría a la nación de Israel a su máxima exaltación y la llevaría sobre todas las naciones de la tierra, a traer influencia sobre todas y dominio sobre todas. Veamos en el Salmo capítulo 72 esta clara alusión de cómo el dominio de la nación hebrea debía de alcanzar hasta la última nación de la tierra en cabeza de un rey davídico. Salmo capítulo 72, y todo el Salmo, ustedes pueden leer luego en sus casas todo el Salmo, y todo el Salmo está en consonancia con esta historia que hemos venido desarrollando. Veamos solamente los versículos 1 y el versículo 17 para que veamos la perfecta correspondencia entre este rey davídico y su imperio majestuoso que influencia toda la tierra y el patriarca Abraham. 72:1 dice, oh Dios, pero primero noten el título del Salmo. Dice, el reino de un rey justo. Esa frase que acabo de leer, que está en sus Biblias, Reina Valera, no es inspirada por Dios, no está en el original. Pero esto que sigue debajo, que dice, para Salomón, eso sí está. En el original sí está esta frase, para Salomón, lo que nos muestra claramente que este es un salmo real, un salmo regio, que se refiere a la monarquía hebrea. Entonces, verso 1 dice, oh Dios, da tu juicio al rey, a un rey davídico, y la justicia, y tu justicia, al hijo del rey. Y luego todo el salmo describe las virtudes del rey davídico. Y ahora noten lo que dice en el verso 17. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Y ahora noten, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Esa expresión, benditas serán en él todas las naciones, es un equivalente exacto a lo que dice Génesis 12:3. Benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. Es decir, un descendiente de Abraham, un rey davídico, sería coronado como el gran emperador, y él influenciaría y llegaría su renombre y su fama y su influencia y su dominio a todas las naciones de la tierra, y así le cumpliría Dios a Abraham su promesa en la época de la historia de Israel, si Israel hubiese cumplido con su parte del pacto. Sabemos que Israel no lo cumplió, y eso lo vamos a ver en nuestro siguiente sermón. Y por tanto, ese rey davídico que gobernará de mar a mar y que en él serán benditas todas las familias de la tierra, no será el hijo inmediato de David, Salomón, sino nuestro Señor Jesucristo. Él será ese descendiente de David, en el cual serán benditas
todas las naciones de la tierra, como dice claramente Pablo en el libro de los Gálatas. Entonces, la meta de Dios en Abraham se cumpliría con la casa de David. Veremos en nuestro próximo sermón cómo David fracasó y eso se traslada al Señor Jesucristo. Entonces, la promesa del progreso del reino dado a Abraham queda, debido al fracaso de Israel, queda esperando la llegada del rey davídico, del verdadero Mesías, del verdadero rey davídico, que llevaría a cumplimiento las promesas de Abraham. Pero Dios no deja morir a Abraham en ignorancia de lo que ha de suceder a su descendencia, y Dios establece claramente el destino de Israel y se lo deja conocer a Abraham para que Abraham descanse en paz y conozca en parte lo que había de suceder con su pueblo. Vean Génesis 15 conmigo. Génesis 15:13, y veamos cómo Dios es condescendiente y amoroso con su siervo y le da a conocer claramente cuál es el destino de su pueblo y cómo va a seguir la historia del pueblo que él ha de formar. Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también en relación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. El amorreo era el que habitaba Canaán, hasta aquí. Entonces Dios le da a Abraham la seguridad de lo que va a suceder con su pueblo, con su descendencia, y lo deja morir en santa paz, no recibiendo lo prometido, sino mirándolo desde lejos. Pero recuerden el versículo con que comenzamos el culto. Abraham no solamente supo que él iba a ser heredero del mundo, que su pueblo iba a ser una gran nación, sino que él vio al hijo de David que daría el cumplimiento a sus promesas. Abraham vio al Cristo y él murió viendo al Cristo. Y él supo que todo lo que se le había dado a él se cumpliría a través del Señor Jesucristo. Y por eso vemos entonces una vez más cómo el tema del reino de Dios es el tema central de toda la Biblia. La Biblia se desarrolla toda a través del reino de Dios. Y por eso en este punto, cuando examinamos la historia de Israel en el periodo patriarcal, nosotros podemos preguntarnos: pastor, pero ¿y esto qué tiene de nuevo para nosotros? Lo que tiene de nuevo para nosotros es que nosotros sabíamos todas estas cosas, pero nos faltaba encajarlo dentro del tema del reino de Dios. Lo que tiene nuevo para nosotros es que nosotros estábamos estudiando la Biblia sin entender el eje central alrededor del cual se desarrolla. Estábamos armando un rompecabezas y no habíamos visto el personaje principal del rompecabezas, que es el reino de Dios. El personaje principal de la Biblia es Cristo, pero Cristo alrededor del tema del reino de Dios. Y cómo el reino pasa de Adán a Noé, de Noé a Abraham, se le hacen estas promesas a Abraham: la promesa de un lugar, la promesa de un pueblo y la promesa de un rey davídico que avanzaría el reino y que daría el progreso del reino. Y cuando vemos todas estas cosas en su justo lugar, podemos ahora sí decir: Señor, estoy maravillado de tu plan. Tu plan es maravilloso. Señor, estoy maravillado del reino de Dios. Yo no sabía nada sobre tu reino. Yo tenía en mi mente una serie de piezas. Yo veía las cosas así parcialmente, y veía un poquito aquí, veía un poquito acá y un poquito allá. Pero Señor, ahora que estoy estudiando este tema del reino de Dios, puedo juntarlas todas, puedo unirlas todas y puedo mirar este cuadro maravilloso que se llama el reino de Dios y gozarme diciéndote: Señor, qué maravilloso es tu plan. Yo no lo conocía, yo no lo entendía. Ahora me estás dando más luz para yo entender mejor tu maravilloso plan. Y Señor, qué maravilloso eres tú, que has hecho todas estas cosas con tanta sabiduría. ¿Cómo me hubiera imaginado yo jamás que yo sería descendiente de este gran hombre llamado Abraham? ¿Cómo? Es que tu sabiduría es tan grande. ¿Cómo es posible que allá, cuando trataste con ese hombre, en Canaán, en Ur, cuando lo llamaste, estabas pensando en mí? Y me estabas, en cierta forma, haciendo hijo de este hombre.
y yo no lo entendía. Y no solamente esto, sino que me estabas ligando a Él para introducirme en tu reino y traerme después a ser descendencia suya por medio de tu Hijo. Y estar agradecidos por la sabiduría de Dios al realizar todas estas cosas y todo este plan maravilloso. ¿Qué es lo que hemos visto entonces en el día de hoy, hermanos? Lo que hemos visto en el día de hoy lo podemos resumir de manera sencilla diciendo lo siguiente: que el reino de Dios continúa su paso, trasladándose de la época primitiva con Adán y Noé a el gran patriarca Abraham, que Abraham es el hombre de las promesas y el hombre de la fe, y que a él se le dan tres promesas básicas: un lugar para el reino, que es Canaán; un pueblo del reino, que es una nación doble. El pueblo del reino es una nación doble, una nación en la carne, una nación en la fe. Nosotros somos esa nación en la fe. Y a este profeta Abraham, a este gran patriarca Abraham, se le promete un progreso para el reino, y ese progreso sería ejecutado a través de un rey davídico que en la carne fracasaría, pero a través de un rey davídico, el Cristo, que en el espíritu y en la carne no fracasaría. El gran rey vendría de la descendencia de Abraham, de los lomos de David, a cumplir todas las promesas que le fueron dadas a Abraham. Y ahora, después de haber entendido este maravilloso plan, debemos aplicarnos esto que hemos aprendido a nuestras vidas. Y debemos entender que estas promesas que se le han dado a Abraham aún no se han cumplido. Las promesas que se le dieron a Abraham aún no se han cumplido, porque se han de cumplir en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el heredero legítimo de las promesas de Abraham. La palabra de Dios dice que fueron dadas a Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. Y Pablo aclara, no a sus simientes, como si hablase de muchos, sino en singular, a su simiente, la cual es Cristo. Ese lugar prometido a Abraham, no solamente Canaán, sino el mundo entero, pertenecen a uno solo, al Cristo. Él es el verdadero rey, Él es el segundo Adán, Él es el descendiente de Abraham, que en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Y aún el mundo no le pertenece a Él, aunque ya le pertenece, pero aún Él no está aquí para poseerlo. Y lo que debemos entender es que nosotros somos parte de esa herencia. Él es el que posee la herencia y nosotros somos coherederos con Él. Nosotros somos coherederos de las promesas de Abraham, coherederos con Cristo de la tierra, hermanos. Nosotros poseeremos la tierra. Y esto es maravilloso, esto debe alentar nuestra fe y motivarnos a seguir luchando para que el lugar del reino venga pronto a ser de Cristo y nuestro, porque nosotros somos sus coherederos. Pero la promesa de un pueblo del reino que se le dio a Abraham aún no se ha completado. Tampoco el pueblo está completo aún. El número de los escogidos no se ha completado. Nosotros debemos esforzarnos y luchar para que el pueblo que se le prometió a Abraham, que es como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, se complete. Y nosotros que ya estamos dentro del reino, debemos trabajar para que el pueblo se complete. Y la promesa que se le dio a Abraham se cumpla. Que esa nación grande esté delante de sus ojos y Abraham los vea a todos. Y todos lo llamen Padre Abraham. Cuando estemos con Él, y de hecho el Señor Jesucristo lo dice, que nosotros nos sentaremos en el reino de Dios a comer pan con Abraham, Isaac y Jacob. Y podremos verle allí, y Él podrá ver los hijos que Dios le prometió a esa nación, y nosotros estaremos con Él. Esa nación somos nosotros. Esas estrellas del cielo, eso que vio Abraham, esa multitud de estrellas, una de esas estrellas eras tú y otra de esas estrellas era yo. Y nosotros nos sentaremos con Abraham en el reino de Dios a comer pan, a beber vino. Pero nosotros que ya estamos aquí, que esperamos esas promesas, debemos esforzarnos en lo tercero, que es el progreso del reino. El progreso del reino, hermanos, está en nuestras manos. Dios nos ha dado el privilegio de tener ahora la posibilidad de avanzar el progreso del reino. La promesa que se le ha dado a Abraham de tener multitud de personas no se producirá procreando hijos naturales. Abraham debía procrear hijos naturales, Isaac,
Jacob debían procrear hijos naturales y permanecer en la tierra. Ya eso cambió. Ahora no es procreando hijos naturales, aunque bendito sea el Señor, que haga que todos los hijos naturales de los siervos del reino sean también hijos de Abraham por la fe. Pero esa no es la función básica. La función básica para progresar el reino es procrear hijos espirituales. Es decir, personas a las cuales, compartiéndose el Evangelio de Cristo, se arrepientan de sus pecados y vengan a Él a recibirle como Salvador. Y está en nuestras manos engendrar hijos espirituales y hacer que la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumpla, venga a cumplimiento, trayendo más y más de estos hijos del reino a formar el nuevo Israel. Entonces nosotros, hermanos, gocémonos del privilegio de ser coherederos de la promesa que Dios le dio a Abraham del mundo entero para él. Gocémonos de ya estar dentro del reino, de ser pueblo del reino, pero esforcémonos aún más por el progreso del reino, para que la promesa que se le dio a Abraham venga pronto a cumplimiento, engendrando nosotros hijos espirituales por medio del Evangelio, sosteniéndolos en la iglesia local, recibiéndolos en la iglesia local, adiestrándolos en la iglesia local, para que ellos también crezcan y se desarrollen y ellos también traigan de esas estrellas del cielo las que aún le faltan para que Dios se las dé a nuestro padre Abraham. Por eso invitamos a las personas que no conocen a Cristo a que vengan al reino y también ellos sean de estos descendientes de Abraham por la fe que han de heredar las promesas. Démosle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado ya en estas promesas. Ya Él nos ha dado muchas cosas, pero oremos por lo que falta y esforcémonos. Y disfrutemos, hermanos, de un conocimiento más exacto del reino. Lo que yo aspiro y le pido al Señor con estas exposiciones del reino de Dios es que vuestro corazón se hinche de pasión por este reino y trabajemos entregándolo todo para que las promesas de Abraham se cumplan. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, gracias porque nos permites hoy observar de una manera panorámica cómo transcurre tu reino en tu santa palabra. Señor, la mayoría de nosotros habíamos pasado por las páginas de la Escritura sin percatarnos de esta belleza, de esta hermosura que ahora podemos contemplar. Es la hermosura de tu reino. Señor, nosotros no somos dignos de observar esta hermosura. Esta belleza es sabiduría oculta para muchos. Incluso muchos de tus amados hijos ignoran esta sabiduría, la sabiduría del reino. Muchos de tus amados hijos ignoran este elemento que le da cohesión, unidad y progreso a tu palabra, que es el reino de Dios. Pero a nosotros nos has permitido cabalgar en un caballo blanco por los aires, un caballo alado que nos lleva sobre tu plan precioso y nos permites ver cómo tu propósito desde antes de la fundación del mundo fue establecer tu reino en este mundo, sobre esta tierra. Y nos muestras cómo comenzaste tu reino con Adán, cómo siguió tu reino con Noé y cómo ahora pasa a Abraham en la historia de Israel. Y podemos ver cómo esas tres constantes siguen a lo largo de toda la historia. Un lugar para el reino, un pueblo para el reino y un progreso para el reino. Y ahora en Abraham vemos cómo tú lo llamas de Ur de los Caldeos en Mesopotamia a regresar al pueblo, a la tierra del reino. Y cómo renuevas el pueblo del reino a través de su descendencia, colocando este misterio maravilloso de dos descendencias en Abraham. Y nos permites a nosotros inmediatamente ubicarnos en esa historia, en la descendencia de Abraham que es por la fe. Y le prometes a este gran patriarca que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, por medio de un rey davídico. Pero nosotros sabemos que ese rey davídico, esa nación terrenal fracasará, y vendrá el verdadero rey davídico, el Mesías, que no fracasará, que hará que la obra espiritual avance y progrese sin falta, y venga el reino terrenal sobre la faz de la tierra, lo prometido a Abraham se cumpla. Señor, muchas gracias porque hoy el solo escuchar este relato nos produce deleite. El escuchar lo que no sabíamos, lo que no entendíamos, el encajar las cosas, Señor.
Este estudio del tema del reino de Dios es como cuando uno está mirando a través de unos binóculos y todavía no ha enfocado muy bien el objetivo. Pero uno mueve la pequeña perilla que ajusta la posición de los lentes y de pronto todo se ve claro. Así es lo que produce en nuestros corazones el estudio del reino de Dios. Es poder ver claro, más claro, lo que ya habíamos leído y entendido con dificultad en la Escritura. Que tú eres un rey maravilloso, que tienes un lugar preparado para tu pueblo y ese lugar es la tierra entera, que tienes un pueblo para ser tus súbditos, vasallos e hijos, que son todos los escogidos descendientes de Abraham por la fe, y que ha de progresar tu reino espiritualmente hasta tu regreso, cuando destruirás a los que no son tu pueblo y los enviarás al fuego. Y a nosotros nos darás la tierra entera renovada y hermoseada, mucho mejor que con la hermosura del Edén, y allí viviremos contigo eternamente. Señor, este conocimiento nos alienta, Señor, este conocimiento nos fortalece para seguir peleando las batallas del pueblo de Dios, para no sucumbir ante el desánimo. El tema del reino de Dios es un tema que nos da esperanza, que nos da fe, que nos ayuda a seguir luchando porque hemos de heredar grandes galardones en tu reino. Nuestra esperanza de sentarnos con Abraham en tu reino nos hace perseverar en la lucha contra el pecado. Nos ayuda a seguir trabajando en la evangelización del mundo, en la preservación de nuestra fe y de nuestra santidad y en la evangelización del mundo. Señor, ayúdanos a comprometernos más y más con tu reino, para que muy pronto este lugar entero sea de su verdadero Rey, para que muy pronto las estrellas del cielo se completen, la promesa que se le dio a Abraham, todas esas estrellas sean en conjunto completas, y para que la conquista sea una realidad, para que en Abraham, en su simiente, en el Rey davídico, el Mesías, lleguen a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros, Señor, tenemos un papel muy importante en este reino. Ayúdanos a jugarlo correctamente. Precisamente tratando de jugar este papel, Señor, estamos en este lugar, en este hotel, en el centro de esta ciudad, pidiéndote, oh Señor, que traigas tus escogidos, que traigas aquellas estrellas del cielo que le prometiste a Abraham y que aún no han llegado, aquella descendencia por la fe que Él ha de tener y que nosotros hemos de recibir en esta iglesia y de cuidar y de preparar para el día que se encuentren con el Mesías, con el Cristo, y puedan verle cara a cara a Él, al Rey davídico y al Padre en la fe, Abraham. Muchísimas gracias, buen Dios. Hoy nos alimentas con tu palabra, hoy nos alientas con tu palabra, nos das esperanza, gozo y paz, y queremos seguir el camino de tu reino con toda fe, con toda esperanza, con todo amor y esforzándonos en el trabajo de tu reino. Muchísimas gracias, Padre Santo. Ahora queremos terminar cantando loores a Cristo el Rey. Los judíos deben cantar, los judíos creyentes deben cantar a Cristo el Rey, la descendencia de Abraham, pero también los gentiles que somos hijos de Abraham debemos cantar a Cristo el Rey y todos juntos obedecer su ley y esperar aún la venida de su reino.